Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy el doctor Rafael Vela Martínez, investigador de la Universidad Veracruzana. El tema de hoy, la probable recesión económica en los Estados Unidos. Y es que en fechas recientes el gobierno federal de los Estados Unidos contrató a especialistas para que hicieran pronósticos sobre las tendencias de la economía en los próximos 24 meses. Y lo que sucede es de que los resultados son adversos. En más de un 50% señalan muy probable una recesión de fuertes dimensiones. Más de un 30% señala simplemente una recesión. Pero en todo caso, esto habrá de cambiar el escenario económico, no solo en los Estados Unidos, sino también en nuestro país. Es muy probable que los inversionistas que hoy permanecen en inversiones en bienes inmuebles, en lo que son en otros casos llamados bienes raíces, y en lo que es el financiamiento comercial, migren como en el 2010 hacia lo que sería la especulación de metales preciosos, de lo que sería gas, petróleo, materias primas en general, y entre ellos va también lo que tiene que ver con los productos alimentarios, porque recordemos que esos también ya están bursatilizados. ¿Cuál es la expectativa que se advierte para nuestro país? Bueno, muy probablemente tienda a incrementarse el precio del petróleo, eso es buena noticia. Lamentablemente, bueno, pues se ha contraído la producción de petróleo en nuestro país y eso puede hacer permanecer el precio del petróleo, pues a nivel de como se había pronosticado en lo que es la ley de egresos de la Federación. El otro ámbito, pues son los productos alimentarios. Y en ese sentido sí se va a incrementar el precio de los productos alimentarios porque recordemos que Estados Unidos suministra a nuestro país en más de un 51% lo que son estos productos. Es decir, tenemos que comprarlos en el exterior. ¿Cuál es el caso entonces por parte de lo que se esperaría que haga el gobierno federal? Bueno, pues el escenario es adverso, muy probablemente sus ingresos disminuyan y con ello vaya a disminuir también lo que son los programas asistenciales y los programas federales de inversión. Es decir, va a tender a contraerse la economía. Por ello es de que ya semanas antes el Banco de México había adelantado que había una contracción de la economía para este 2019 y lo que es el 2020, incluso a un margen entre 1.1 y 1.5%. Se había disminuido ya 4 décimas e incluso ya le antecedía otra disminución en el crecimiento económico, pues al inicio del año se hablaba de un crecimiento económico de más del 3% y casi del 4%. La realidad es otra. En días anteriores también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó esta tendencia igual, la disminución del crecimiento económico entre 1.1 y 1.56%, y lo más grave, el Fondo Monetario Internacional recién acaba de dar a conocer que México no va a crecer arriba de 1.4, incluso el crecimiento puede ser menor a la unidad. Esto es una situación verdaderamente crítica porque en gobiernos anteriores veníamos creciendo a una tasa superior al 2%. ¿Cuáles son los escenarios que se advierten para Veracruz? Bueno, hay de dos. Uno, el catastrofista. Si el gobierno del estado no hace nada al respecto, pues va a haber un efecto multiplicador del orden internacional al nacional y al estado de Veracruz. Va a haber más pobres, se va a incrementar de 1.600.000 habitantes en extrema pobreza a más de 2 millones. Y se va a incrementar la condición de pobreza que es de 5.200.000 habitantes, seguramente alrededor de 7 millones de habitantes, sin considerar otros efectos a nivel regional. Pero yo quiero pensar de manera positiva. ¿Cuál es el escenario positivo? Pues simplemente que el gobierno del estado capitalice la crisis, porque es muy favorable. En tanto se va a incrementar el precio de los productos alimentarios por el manejo bursatilizado de esos alimentos en las bolsas de Estados Unidos, pues simplemente nosotros podemos mejorar nuestra condición productiva. Lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista,
es vincular de manera inmediata lo que se produce en Veracruz con lo que se está consumiendo en las zonas metropolitanas y aprovechar esos más de 6.600 millones de pesos que cada 15 días se concentran en las zonas metropolitanas del estado de Veracruz, tan solo por sueldos y salarios. Ese sería el primer elemento. Segundo, generar una gran base exportadora y distritos agropecuarios para poder impulsar la colocación de estos productos no solo en otras regiones del estado, no solo en otras regiones del país, sino incluso también a nivel internacional. Tenemos una gran oportunidad, tenemos todas las condiciones porque tenemos 8 polos de crecimiento de manera natural y que, de acuerdo con Andrés Manuel, el presidente López Obrador, se ha apostado a una estrategia de crecimiento polarizado para poder generar un rápido crecimiento económico. Y esas ventajas las tenemos aquí en Veracruz. Pero no es suficiente ponerse a producir. Se requiere, para que esto funcione, al menos 4 grandes estrategias. Primero, reorganizar el sistema productivo en todo el estado de Veracruz. No podemos seguir teniendo una estructura de tipo corporativo. Segundo, un sistema de comercialización. Tercero, un sistema de distribución. Y cuarto, un sistema de información para estar colocando lo que se produce, dónde se produce, cuánto se produce en el mercado exterior. Pero finalmente, quien tiene la última palabra son los gobernantes y a usted, querido auditorio. Muy buenas noches.